Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. A finales del siglo XVI, entre 1581 y 1591, nacen dos personas que desde el seno materno ya estaban escogidas para una misión específica y de grandes retos. Ellos son Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. En el siglo XVII, la Guerra de los 30 años devastó Francia, dejando pobreza por doquier, enfermos, mendigos, niños huérfanos, ancianos, de tal forma que Dios guía los pasos de Vicente para que atienda a toda clase de pobreza, y así lo hace, junto a Luisa de Marillac, mujer valiente y creativa. Dios no deja a Vicente, pese a todas las situaciones de su vida, y en ella va marcándose un encuentro definitivo con el Dios encarnado en el ser humano. Estaba seguro que Dios está en los ricos para compartir sus bienes y especialmente en el pobre, para poder vivir el evangelio de la misericordia, de la liberación y del amor. Una tarde, antes de la Eucaristía, Vicente recibió la noticia de que en una casa estaban todos enfermos y que hacía falta atención. Al dirigirse a los feligreses, Dios tocó sus corazones y enseguida llevaron víveres a la familia. Pero al constatar Vicente de que había mucha ayuda, se dio cuenta que es necesario organizar la caridad. Esa misma tarde, Vicente pone en marcha su proyecto. 3 días después, el miércoles 23 de agosto de 1617, organiza el primer grupo de mujeres piadosas del pueblo, que, tocadas por la compasión, las animó a crear una asociación, encargándoles de ocuparse de los enfermos en sus casas, las mismas que más tarde serán la Asociación Internacional de Caridades. Por ello, se constituyen en la más antigua asociación laical femenina, ya que se reunieron por primera vez en Châtillon-le-Bond, en Francia, para organizar la asistencia a las familias pobres de la parroquia. Desde allí hasta nuestros días han sido fuente de caridad para los más pobres en todo el mundo. La historia de la Congregación de la Misión es inseparable de la vocación personal de Vicente de Paúl. En 1617, Vicente de Paúl ejercía como preceptor de los hijos de una de las familias más influyentes de Francia, los Gondi. Un día de enero, en Gonfalonier, en compañía de la señora Margarita de Gondi, fue llamado a confesar a un moribundo que daban por santo, y lo exhortó a una confesión general. Vicente acordó con la señora que predicaría un sermón sobre la confesión general. Tuvo mucho éxito, tanto que no se bastó él solo para confesar a la gente que acudía en masas. Vicente más adelante dirá que este fue el primer sermón de la misión, un 25 de enero de 1617. Ese día no fundó nada, pero fue la experiencia vivida que lo marcó para siempre y gracias a la cual encontró su vocación personal, evangelizar a los más pobres y en comunidad. La Congregación de la Misión, fundada el 17 de abril de 1625. La Congregación de la Misión se expandió rápidamente en Francia, debido al éxito de las numerosas conversiones que los miembros de la misma lograban con las predicaciones impartidas en las misiones, incluidas las de los hugonotes.
Los obispos de diversas diócesis pidieron a Vicente de Paúl la fundación de comunidades de la sociedad. A la muerte del fundador en 1660, aparte de Francia, la misión se difunde por Italia, Irlanda, Escocia y Polonia. Propaganda Fide confió a Vicente y a su sociedad las misiones de Madagascar. Paulatinamente, la congregación de Vicente de Paúl se expande por otros territorios europeos y poco a poco se ha extendido por los 5 continentes. La congregación de la misión continúa con la labor de evangelización en medio de los campesinos, según el carisma original heredado por su fundador. Sin embargo, a esta añadieron la predicación de las misiones populares, de retiros o ejercicios espirituales, la enseñanza y la dirección de seminarios, las misiones adyentes, la dirección de los institutos de las hijas y damas de la caridad y la asistencia a los enfermos. Años más tarde, organizó la caridad con jóvenes aldeanas que se ofrecieron voluntariamente y sin remuneración al servicio de los más pobres. Así, en París, el 29 de noviembre de 1633, funda junto a Luisa de Marillac la Compañía de las Hijas de la Caridad. Ya dirá, yo no había pensado, la señorita Legras tampoco. Fue Dios quien pensó en ustedes para el servicio de los más pobres. Estando en vida los fundadores, llegaron peticiones de todas partes para que se fundaran nuevas comunidades de hijas de la caridad. Estas en París ya atendían varios centros de caridad. La primera fundación fuera de esta ciudad se dio en Saint-Germain-en-Laye en 1638. Incluso se vieron favorecidas por la Casa Real, cuyos miembros promovieron las fundaciones de Fontainebleau, Chantilly y Sedan. A la muerte de Luisa de Marillac y Vicente de Paúl en 1660, había más de 40 casas de las Hijas de la Caridad por toda Francia, y los enfermos eran cuidados en 26 parroquias de París. La primera de las fundaciones fuera de Francia surgió en 1652 en Varsovia, a petición de la reina de Polonia. Poco antes de la Revolución Francesa, la compañía contaba con 430 casas en Francia y 20 en Polonia. Luego, rápidamente se expandió a todos los continentes, a donde Dios quería que sirviesen al más pobre. Durante la Revolución Francesa en 1792, la actitud de los revolucionarios varía de una región a otra. Algunas casas religiosas no serán molestadas, otras padecerán numerosas vejaciones. En algunas regiones, las hermanas conocerán la prisión durante largos meses. En Angers, Dax, Arras, las Hijas de la Caridad serán conducidas a manifestar con su vida en el martirio su entrega a Jesucristo. Nada ha impedido que los sacerdotes de la Congregación de la Misión, ni las Hijas de la Caridad, abandonen a los pobres, de tal manera que han seguido respondiendo al llamado de la Iglesia. América no era la excepción. En el siglo XIX, en 1861, Gabriel García Moreno conoce el trabajo abnegado de las Hijas de la Caridad en París y empieza los trámites para traer al Ecuador a que se hagan cargo de los hospitales. Transcurrieron 5 años. Parecía que todo se había olvidado, pero la Convención Nacional del Ecuador decreta un artículo único a favor de la presencia de las Hijas de la Caridad en el Ecuador. Empiezan nuevamente los trámites, y el 11 de octubre de 1869 firma el convenio entre Monseñor José Ignacio Checa y Barba, arzobispo de Quito, representante del gobierno ecuatoriano, el padre Juan Bautista Atión, superior general de esa época, madre Felicitas Lecuot, superiora general, y el 4 de diciembre es aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y desde París, el 7 de junio de 1870,
10 hijas de la Caridad y 2 sacerdotes de la Congregación de la Misión abandonaron el viejo mundo y subieron a bordo del Nouveau Monde en Saint-Nazaire. Son 14 días de navegación, entre mareos por el oleaje, clases de castellano y la oración, junto a misioneros de otras congregaciones, llegan a Santo Tomás, uno de los puertos de las Antillas. Entre movimiento de los negros, hombres, mujeres y niños que cargan carbón, se cambian a una embarcación más pequeña, Carvel, en medio del calor. El 1 de julio parten a Puerto Rico y de allí van haciendo escalas en Haití, Cuba, Kingston y desembarcaron en Colón el 8 de julio para al día siguiente salir en un ferrocarril y cruzar el Istmo de Panamá, contemplando hermosos paisajes, pero sin dejar de pensar en toda la gente que moriría al construir dicho istmo. Así llegaron a Panamá. Al día siguiente, luego de descansar y después de la Santa Eucaristía, se embarcaron en el buque Chile, impresionados por el paso de bultos y mercancías, en el que no cuenta para nada el frágil o hacia arriba. El 13 aparecen las costas de Guayaquil, pero como los israelitas, frente a la tierra prometida, siguieron de largo, pues el buque iba a Perú. Al fin abordaron Palta. Allí hay otro trasbordo a una pequeña embarcación, Inca. En ella pudieron celebrar la misa en honor de la Virgen del Carmen. El 17 de julio, el Inca echaba anclas en el puerto, pero tripulación y pasajeros pasaron la noche en la embarcación. La caridad no tiene fronteras. San Vicente y Santa Luisa llegaron con sus hijos e hijas a tierra ecuatoriana. Así, el 4 de septiembre de 1870, llegan a la Casa Provincial San Carlos. En el mismo mes, ingresan al Hospital San Juan de Dios de Guayaquil, actual Luis Bernaza, en el que sirvieron 134 años, y paulatinamente fueron extendiendo el servicio en todas las casas de la beneficencia de Guayaquil, en todos los servicios, hasta hace unos años, en que ha sido necesario retirarse para dar espacio a otros servicios. En octubre del mismo año, recibieron una niña abandonada en la puerta de la Casa Provincial y se inicia el Hogar de Niños Expósitos, que en el año 1876 será la quinta San Vicente de Paúl, con un rótulo sugestivo: «Mi padre y mi madre me dejaron, pero el Señor me tomó por su cuenta». En diciembre de 1870 asumen el Hospital San Juan de Dios de Quito, que estaba dirigido por los religiosos de San Camilo de Leis. En abril de 1871 se funda el Seminario para la Formación de Nuevas Hijas de la Caridad nativas de Ecuador. El 2 de junio se abre la Escuela Gratuita San Carlos, siendo la primera obra de educación. Enero de 1872, la comunidad asume el Hospital Militar de Guayaquil. 1872, diciembre, se hacen cargo del Hospital San Vicente de Paúl de Cuenca, administrado por la Conferencia San Vicente de Paúl. En 1874, reciben el Hospital Civil San Juan de Dios de Riobamba. Cabe señalar que en este lugar, por el año 1939, Riobamba es invadida por la epidemia de la peste bubónica y mueren contagiadas 10 hermanas, 2 empleadas y un médico. En junio de 1875 asumen el Hospital de Babahoyo. En 1876, el Hospicio y Hospital San Lázaro de la capital, como también atienden el camarote de la cárcel de mujeres en Quito. En 1885, por influencia directa de García Moreno, llegan al Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra. En 1886, el municipio de Loja solicita hermanas para que atiendan la educación en Escuela de Niñas del Centro. En 1889, van a un colegio de niñas pobres de Riobamba, Ambato, Otavalo, al Hospital de Loja.
En 1892, al Hospital de Jesús de Guaranda. En Cuenca, en el Hogar Miguel León. Escuela Maternal Cuenca, Escuela Central de la misma ciudad. 1893, asistencia a presos en Portoviejo. En 1894, hospital en Machala. En 1895, las Hijas de la Caridad están presentes en el cuerpo de ambulancias, pues la guerra civil fue larga y violenta. 1895, Colegio de la Providencia. Y así se puede seguir enumerando las casas que se han ido erigiendo en todo el país de acuerdo a las necesidades de los pobres, y en donde ha quedado plasmado el sacrificio de las hermanas que por largos años han servido a lo largo y ancho del Ecuador, sin que ninguna pobreza sea ajena. En la actualidad, contamos con 37 comunidades constituidas y 286 hermanas. De igual forma, los sacerdotes de la Congregación de la Misión fueron expandiéndose en el Ecuador. En 1872 fundaron una comunidad con 3 sacerdotes, 2 para las misiones en la diócesis y 1 para los asuntos espirituales de las Hijas de la Caridad. 26 de diciembre de 1872 fundan el Seminario Mayor San José. 1873 asumen las capellanías de algunos hospitales. 1874 se hacen cargo del Seminario Menor San Luis. 1876 el Seminario Menor San José de Loja. 1912 Seminario Menor Riobamba. 1913 Seminario Menor de Ibarra. 1917 Seminario Menor Ambato. 1921 Misión de Santo Domingo de los Colorados. 1929 Seminario Menor de Guayaquil. 1930 asumen la capellanía del Hospital Luis Bernaza. 1934 fundación del Colegio San Vicente de Paúl. 1965 fundan en el suburbio la parroquia Nuestra Señora del Cisne. La historia de la Congregación de la Misión en el Ecuador es muy importante en su aporte a la cultura y a la evangelización a través de la formación del clero, alma de la Iglesia, así como también su aporte literario y artístico, entre publicaciones como Teología Pastoral, Liturgia General, varias gramáticas latinas, entre otros. Cabe mencionar a Monseñor Pedro Schumacher, quien se destacó como formador del clero y un gran obispo en la diócesis de Portoviejo. Padre Pedro Bruning, quien se ha destacado como el gran arquitecto con arte y diseño, que utilizaba material y mano de obra local, quien construyó más de 200 iglesias, desde el Carchi al Macará, sin contar con algunas fachadas y cúpulas que las concluyó, de cuyo trabajo aún se sirven los estudiantes de arquitectura para sus estudios. Al padre Jorge Bailech, quien se destacó en la música sacra y que aún resuenan las notas de sus melodías con la alegría de su sencilla persona. Han sido muchos sacerdotes que han hecho historia y siguen marcando el paso misionero en el Ecuador, con 8 comunidades constituidas y 25 misioneros. Estamos para servir y evangelizar al más necesitado. Aún está el barco de Jesús esperando por tu ayuda, joven. ¿Quieres embarcarte en esta gran labor de ayudar al prójimo? No te arrepentirás. Puedes ser sacerdote de la Congregación de la Misión o hija de la Caridad, o miembro de alguna rama vicentina. Dale sentido a tu vida de bautizado. Para un mundo que clama, vicentinos con voz de esperanza.